5 horas de la tarde de la Ciudad de México. Aquí es un día feriado. Y por cierto, fui a un restaurante aquí cerca de mi casa y estaba atascado, quiere decir que ya la gente está saliendo de más. Bueno, hoy nos toca un tema sumamente interesante. Yo creo que es el tema del Olimpo, porque estamos al nivel del ámbito geoestratégico y voy a tocar lo que precisamente acaba de manejar, pues nada menos que el el general Mark Milley, que es el principal general del Pentágono, y aunque él no habla del orden tripolar, habla de una guerra tripolar, pero ahí vamos a ver por qué sí se puede extrapolar también a orden tripolar. Entonces sería este orden tripolar entre Estados Unidos, Rusia y China. No lo digo en orden, pero aquí lo interesante, y se los digo con humildad de rigor, yo vengo manejando esta hipótesis. Primero manejé el orden hexapolar, que iba a ser de 6 países, y luego, pues hay que decirlo abiertamente, como que la Unión Europea tropezó, no ha dado lo que se esperaba, y tampoco ni India ni Brasil, pues aunque India más o menos ahí va, yo diría estaría en un segundo nivel, pero ya el primer nivel del Olimpo geoestratégico lo constituyen, a mi juicio, Rusia, eh, tampoco lo estoy diciendo en orden, China y Estados Unidos. Creo que se fue el sonido. A ver, Giselita, si pasas la primera diapositiva, te lo voy a agradecer. Es una... Bueno, vean, se los digo con toda la humildad de rigor del mundo. Eh, un servidor desde el 1 de agosto, véanlo, del 2012, en Bajo la Lupa de la Jornada, pues yo ya hablaba de la emergente tripolaridad global de Estados Unidos, Rusia y China. Sin duda yo había hablado del orden hexapolar, incluso hasta tengo un libro, pero ustedes saben que esto es muy dinámico, hay muchos que se quedan en el camino y hay otros que avanzan. Y así las cosas, precisamente analizando detenidamente la situación de la primavera árabe que se dio en ese convulsionado mundo hasta hoy, pues por inducción y deducción y todos los instrumentos que nos da la sindéresis, es decir, todo el juicio crítico, pues detecté que el mundo sí iba hacia un mundo, que el mundo iba hacia un orden tripolar, que era entre, insisto, no lo estoy diciendo en orden, Estados Unidos, Rusia y China. Bueno, ahí tiene aquellos que lo quieran ver, lo pueden bajar de Bajo la Lupa de la Jornada, y ahí viene la razón por la cual enumeré esa hipótesis. La siguiente, Giselita. Bueno, este es muy conocido, esto lo hemos puesto muchas veces. Carnegie Moscow Center da el triángulo estratégico de Rusia, Estados Unidos y China. Ustedes, si se dan cuenta, la disuasión o mejor dicho, la disuasión es simétrica en ese momento entre Rusia y Estados Unidos. Se estaban basando primordialmente por el número de ojivas nucleares. Andan en alrededor de 2.500 ojivas nucleares cada uno, Rusia y Estados Unidos, más que suficiente para destruir 36 veces al planeta. Y entre China y Estados Unidos hay una disuasión asimétrica. Y entre Rusia y China también la disuasión es latente, porque pues no son enemigos, al revés, son asociados. No se sabe si hay una alianza, eso se sabrá en una guerra en que nadie quiere para determinar esa opción.
Pero aquí lo que hay que tener muy en cuenta, bueno, alguien me podrá decir, bueno, ¿y por qué está la deterrence? La palabra deterrence en inglés viene de deterrere, que es disuadir por el terror, de terror, deterrere. China no tiene el número de ojivas nucleares que tienen Rusia y Estados Unidos. Este más bien yo diría es un abordaje nuclear, de corte nuclear. Y aunque China también se maneja que sería la tercera potencia, tiene bombas termonucleares, andaría alrededor de 500. Muchos comentan que Israel está en ese número. Lo que pasa es que Israel no forma parte, no acepta la inspección de de la, ¿cómo se llama? La Agencia Internacional de Energía Atómica, y tampoco ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, es decir, goza de canonjías celestiales que no se le permiten a países como Irán y Norcorea. Bueno, la siguiente, por favor, Giselita. Bueno, vean, el 3 de noviembre exactamente, el general Mark Milley, muy controvertido, eh, dio una conferencia, bueno, más bien lo entrevistaron durante la famosa conferencia de seguridad de Aspen. Se conoce como el Foro de Seguridad de Aspen, ASPN. Y obviamente ahí está conformado por el grupo estratégico Aspen. Y el 3 de noviembre a él le correspondió, fueron 2 días, del 2 al 4, 3, ¿no? 3 días donde pues los máximos expertos, ellos dicen que no son partidistas, los máximos expertos en seguridad, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, asistieron. Ya tienen ustedes, ahí están todas las personalidades que sale. Ahí está la primera aquí, Condoleezza Rice, es muy conocida. Ahí le puedes ir subiendo. Son varios los que asistieron fue en Washington, en la capital. Y, y ahí tienes, si lo vas subiendo o bajando, no sé cómo se diga, Giselita, para que vean que fue un grupo muy numeroso, pero sin duda el que más, la charla que más llamó la atención, pues fue nada menos que la del general Mark Milley. Bueno, ahí sí tienes ya la conferencia de Mark Milley para ir viendo qué dijo en una entrevista. Bueno, se los digo así rápidamente mientras Giselita encuentra sus diapositivas. Comentó que sí, el mundo era tripolar y que estaba constituido por Rusia, China y Estados Unidos. Vean, a veces uno no sigue este tipo de publicaciones como de Philadelphia Inquirer, pero a veces tiene datos muy interesantes. Y aquí una columnista, Trudy Rubin, que es muy feroz, por cierto, comentó, bueno, él dice el máximo general del Pentágono, que es Mark Milley, ahí lo tiene, dice, estamos atestiguando uno de los mayores giros en el poder geopolítico que el mundo haya jamás visto. Entonces él precisamente comentó en el Foro de Seguridad de Aspen que los políticos y los militares se están moviendo muy lentamente para lidiar con la agresión, bueno, para ellos todo es agresión, mientras no sea la de ellos, de China, la guerra potencial en el espacio o el cambio tecnológico. La siguiente, Giselita. Vean, recientemente el general Mark Milley es muy polémico porque se enfrascó en una contienda verbal con el expresidente Trump, que ustedes recordarán, pues tuvo, pues ahí
fuertes agarrones retóricos, precisamente por el famoso evento del 6 de enero, que el mismo Mark Milley comenta que es un evento incluso muy similar, pero a nivel doméstico, del 11 de septiembre. Entonces, vean, aquí el general habló de la singularidad del desafío chino, y esto se debe a que eh, China desea superar a Estados Unidos en las cuestiones cibernéticas y en la carrera espacial. Y dice, para esta señora Rubin, el mensaje real es la necesidad de reconocer la urgencia del momento. Ahí está, fue lo de la frase que les dije. Comenta que en las 4 pasadas décadas eh, pasó China de ser una economía de campesinos y un ejército de campesinos, pues sí, se refiere a la larga marcha de Mao Zedong, que acabó por derrotar al ejército nacionalista de Chiang Kai-shek, que luego se fue a refugiar a, a Taiwán o Formosa, cuya capital es Taipei, y hoy es la segunda mayor economía global. Esto también está en discusión, ahorita se los comento por qué, con capacidades sofisticadas en el espacio y en la ciberseguridad, en tierra, mar, aire y a nivel submarino. Bueno, ¿por qué? Porque hoy si nosotros medimos el PIB, Producto Interno Bruto, por el poder de paridad de compra, el Power Purchase Parity, pues ya China rebasó a Estados Unidos. Pero si se mide en forma nominal, pues todavía Estados Unidos lleva una ligera ventaja que se calcula en 2 o 3 años va a ser superada. China va a pasar a ser la primera potencia geoeconómica mundial. La siguiente, por favor. Bueno, y comenta que la nueva guerra tripolar, así le llamó, guerra tripolar, eh, involucra la competencia entre Estados Unidos y China, que es un gigante económico, en una carrera candente para la supremacía tecnológica con Estados Unidos, y está seguido por Rusia, que es vean, hablan con desprecio de Rusia, un enano económico, todavía que se define por el petróleo, el gas y sus armas nucleares. Bueno, como si no contaran las armas nucleares, ¿no? Bueno, la siguiente, Giselita. Yo detecté un gran desprecio de Mark Milley hacia Rusia, eso, y al revés, como que un gran temor, quizás inflado, habría que ver, hacia China. Entonces, las capacidades cibernéticas y en el espacio, esa es la nueva preocupación mayor de Estados Unidos. Eso es lo que comentó Milley, eh, ya que la economía, el país mismo, los militares de Estados Unidos o el ejército están totalmente dependientes en el espacio y los satélites que proveen la conectividad local y global. Ahí tienen otra más, Ciselita. Ese es del Philadelphia Inquirer. Ahorita nos vamos a ir a una más fuerte, un fuerte análisis de, de, de un portal especializado en defensa. Creo que es del mismo portal del Pentágono. Entonces, se comenta que cada vez más se están enfrentando a hackers cibernéticos, tanto gubernamentales y criminales, que trabajan en común, que pueden hacer añicos los sistemas de Estados Unidos, desde los bancos hasta el abastecimiento enérgico y los hospitales. Y dice, si nosotros creemos que sabemos mucho de guerras del espacio
porque hemos estado viendo durante años sus películas, una verdadera guerra en el espacio que golpearía a nuestro ejército y a nuestros satélites comerciales que realmente conducen nuestra vida cotidiana, no sería nada ante como competir con Darth Vader. Ya saben, se refiere a este personaje cinematográfico, famoso Darth Vader. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, ya está. Este es más del Pentágono. Es el resumen que hace el Pentágono de lo que comentó el general Mark Milley y dice que cuáles son los desafíos militares de hoy. Y ahí pone la fecha, el 3 de noviembre que les dije, etcétera. Acuérdense que Mark Milley no es suficiente insistir, es el mandamás del Comando de las Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos, es decir, todos, donde caben los Marines, tierra, la Fuerza Aérea, submarinos, todo el conjunto, todo se llama Fuerzas Armadas Conjuntas. Ustedes saben que cada ejército tiene a su propio comandante. Bueno, el que los unifica es este comando común o conjunto, y hoy el principal militar de Estados Unidos, pues es el general Mark Milley, que por eso es tan importante la declaración que hizo. La siguiente, por favor, Giselita. Bueno, entonces el resumen que hacen, porque comentó que tienen una serie de desafíos en el mundo de la seguridad nacional y que su primer desafío lo definen como China. Yo no sé por qué pone de lado a Rusia como primer. Será porque es la suma de varios factores. Eso ya lo iremos viendo. Entonces dice que el resumen del Pentágono, que las discusiones versaron sobre la amenaza de China, así como Rusia, y también de Norcorea, Irán, ISIS. Les doy una mala noticia, él ahí en su, pues la entrevista que le hacen, comenta que el terrorismo, pues va a ser muy difícil erradicarlo, y ahora ya se han conjugado Al Qaeda e ISIS, que para mí provienen de la misma matriz de matrushkas, y que va a ser muy difícil erradicarlos, pero sí se puede detener. Ese es su punto de vista que da, es en la lectura yo que hice específicamente. También reconoce que fue un desastre la salida de Afganistán. Entonces, pero sobre todo él se confina al espacio y al ciberespacio, como que esas son las dos áreas que más le preocupan al general Milley. También el COVID-19, el cambio climático, que por cierto ya vieron ustedes, fue un fracaso lo de la cumbre de Glasgow, donde hubo más ruido que nueces, y los temas ambientales que incluyen los incendios en los Estados Unidos, sobre todo en la región occidental y de California. Entonces, comenta precisamente eso de que él pondría en primer lugar a China. Bueno, la siguiente, Giselita. Dice, bueno, eso ya se los comenté, que China pasó en 4 décadas que estaban en la séptima economía y hoy está en el número 2 de la economía en el mundo, y que China ha invertido mucho en su poderío militar. Eso es muy relativo cuando se compara el gasto militar sobre el PIB. Gasta mucho menos China y Rusia que el mismo Estados Unidos. Bueno, pero aquí él trataba de lanzar una advertencia más que nada. Y también ya les comenté de que pues era un ejército de campesinos,
pues el ejército de Mao Zedong. Y luego, según Milley, China aspira a desafiar a Estados Unidos a nivel global. En realidad no tanto, más que nada, eh, China tiene, su política es meramente regional hoy. Ahí es, desde el punto de vista geoeconómico, ahí está confinada con el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, ahí lo buscan, creo que he hablado de ello muchas veces, RCEP, pero con, obviamente, una ubicación global, porque al final del día, pues tienen que vender sus mercancías. Pero, y comenta también lo que habíamos dicho, eh, de que se mueve ya en todos los ámbitos, pero que están desafiando a Estados Unidos claramente a nivel regional. Pues sí, pues Estados Unidos está lejos del Mar del Sur de China. Yo que leo mucho la prensa china, siempre dicen, a ver, ¿qué van a decir en Estados Unidos si mañana nos colocamos en el Golfo de México o en el Caribe? ¿Lo aceptarían? Como nosotros estamos aceptando a Estados Unidos en el Mar del Sur de China, etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte precisamente del debate. No me quiero desviar, lo único que quiero dejar es de que el, este orden tripolar que antes estábamos pensando, bueno, ¿qué iba a pasar si se iba a ir a un orden bipolar, un G2, de una alianza que la quería Brzezinski entre Estados Unidos? Los demócratas, sobre todo, tendían a eso, y Estados Unidos y China contra Rusia, o como quería Kissinger, que ya tiene 98 años, por cierto, entre Estados Unidos y Rusia contra China. Luego resultó que pues sí se dio un G2, pero de Estados Unidos, perdón, de China y Rusia, pero para contener a Estados Unidos. Pero en realidad, si vemos, ahí son varios juegos, ustedes ven de G2, pero la matriz realmente operativa es ese mundo tripolar de estabilidad estratégica que sí se conoce, o el triángulo estratégico de Estados Unidos, Rusia y China. Bueno, ahí tienen ustedes, y esto ya lo he dicho. Bueno, dice, tenemos a un país que es China, que se ha vuelto extraordinariamente poderoso y que desea revisar el orden internacional a su ventaja. Bueno, ese es el verdadero desafío que tendremos en los próximos 10 o 20 años. Y va a ser significativamente, no, va a ser realmente significativo. Ahí lo tienen. Ese es lo que tiene en su horizonte eh, el general Milley. Que por cierto tuvo una polémica, esta la estoy recordando ahora, que se le hicieron ver, donde dice que antes de atacar a Taiwán o Estados Unidos, que de atacar a China, cualquier, bueno, o en caso de una invasión de China a Taiwán, eso es un escenario. Otro escenario sería que Estados Unidos ataque a China, ellos le avisarían antes. Eso y causó mucha polémica esa declaración de Milley, a grado tal que muchos pidieron que lo enjuiciaran por traición al país. Bueno, obviamente eso ya pasó por alto, pasó esa tormenta, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está, ya vimos esto de que pasó de la séptima economía a la segunda economía y todo lo que hablé ahorita, que los próximos 10 a 20 años serán pues muy álgidos. La siguiente, Giselita. Bueno, eso también ya lo vimos. El mundo, ese es el resumen, acuérdense, del Pentágono, aunque ya lo había dicho Philadelphia Inquirer, está atestiguando uno de los giros más amplios en el poder geoestratégico global que no se haya visto. Entonces dice, cito, el último giro
mayor fue la introducción del avión, la mecanización y el radio, o la radio, no, el radio, ¿no? Punto. Hoy están viendo robótico, los robots o la robótica, la inteligencia artificial, las municiones de precisión y una amplia variedad de otras tecnologías que en combinación llevan a un cambio fundamental en el carácter de la guerra. Y si los Estados Unidos, los militares, su ejército, no imprimen un cambio fundamental en los próximos, de nueva cuenta, los 10 a 20 años, estaremos en el lado, bueno, malo o en el equivocado, en el lado equivocado de un conflicto. La siguiente. Y ahí viene la palabra, y aquí es donde dice precisamente la palabra tripolar. Entonces dice, llamar a la guerra fría, una guerra bipolar. No habló de un orden bipolar, dense cuenta, ¿eh? Al final alguien ganó y alguien perdió. Entre la Unión Soviética y Estados Unidos, así le llamó. Milley comenta que el país está entrando a una guerra tripolar con Estados Unidos, Rusia y China como las grandes potencias. Dense cuenta, no viene la Unión Europea, no viene India, no viene Brasil, no viene Japón. Esto es fundamental señalarlo. Y agregó que las tecnologías están llegando muy rápido y están entrando a un mundo que potencialmente es más inestable estratégicamente que los pasados 40 a 70 años. Quizás el título que debimos haber puesto es el orden, o ponerle entre paréntesis DS, orden, desorden tripolar. Y dice Estados Unidos, hoy Estados Unidos, Rusia y China, sus aliados y socios van a tener que ser muy cuidadosos y conscientes cómo lidiar con uno con otro, hacia adelante y en forma coordinada, comunicarse entre las grandes potencias, que será una necesidad. Bueno, hoy, por ejemplo, no tengo la reseña, no la vi, estaba viendo que había firmado Biden la enmienda de infraestructura por 1.2 millones de millones o trillones, que tanto lo requiere Estados Unidos, y luego iba a hablar con el mandarín Xi Jinping, que realmente lo que estaba en tela de juicio es pues no cometer un error y irse a una guerra por Taiwán. A ver qué tipo de líneas rojas iban a colocar. La siguiente, Giselita. Bueno, ya ahí viene, esto es importante, ya lo habíamos dicho de cierta manera, dice el renglón cibernético y el espacio son de grave preocupación para el Pentágono. Existen significativas capacidades que están aconteciendo en el espacio el día de hoy, de las que nuestra economía, nuestro país, eso ya lo habíamos dicho en el resumen de Philadelphia Inquirer, y nuestro ejército son totalmente dependientes. Entonces, esos son los dos renglones fundamentales. La siguiente, Gise, creo que ya acabamos, ¿no? Bueno, el espacio hoy es un nuevo dominio de mayor conflicto. Nosotros no queremos tener un conflicto en el espacio, pero pudiera decir que somos, en relación a Estados Unidos, el primer país en la Tierra que tiene capacidades en el espacio, pero otros países, se refiere a Rusia y China, obviamente, se encuentran cercanamente detrás de Estados Unidos. La siguiente. El espacio se está convirtiendo en un dominio muy peleado para que Estados Unidos opere en él, y mucho trabajo se requiere
y necesita ser hecho en el espacio, en el ciberespacio. Como que ahí acepta de cierta manera el general Macmillan que ya China le lleva una relativa, pues, delantera, no da a entender lo de Rusia, eso se los he comentado. Ahorita vamos a ver qué dicen los rusos al respecto. Síguele, Giselita. Bueno, ya está. Ya con eso vamos a concluir. Vean, no me quiero meter a eso, es muy extenso. Yo sigo mucho a este gran pensador ruso-estadounidense que se llama Dmitry Orlov, y realmente él se ha dado a conocer por ser un experto en colapsología y decir cómo los países se colapsan. Estudió muy bien el colapso de la Unión Soviética y lo ha extrapolado a Estados Unidos, y tiene 5 fases para, para, para ese famoso colapso. Lo único que les digo es que él cita el artículo, la entrevista que le hacen al general Milley allá en el Aspen Security Forum, y habla del orden mundial tripartita y también de la guerra híbrida mundial, que parece ser es un invento de los rusos, del general Jeramisov, pero también forma parte del concepto chino de guerra que se conoce como guerra ilimitada o sin límites. No me quiero meter a él, nada más se los quise poner. Ahí está en su blog que comenta Orlov. Su blog se llama Club Orlov. Se los resumo. No acepta la teoría de Milley, dice todo lo contrario, que Estados Unidos ha quedado muy por detrás de Rusia y China, y a Estados Unidos le queda sobre todo su panoplia propagandística y más que nada su dólar. Es decir, Estados Unidos, a su juicio, le propina al mundo una guerra financiera con la que, hay que reconocerlo, pues sigue vigente. Sería su principal fuerza por encima de Rusia y de China. Todavía Rusia pues no juega a nivel financiero, y China empieza apenas, hoy precisamente abrió la bolsa en Beijing, una nueva bolsa de valores, stock market, y juega muy bien, pero todavía no es del tamaño de la influencia que tienen la City en Londres y Wall Street en Estados Unidos. Bueno, ahí les dejo yo el link, es muy extenso el artículo, es sumamente interesante. Aquellos que se proponen, ya nosotros le dedicaremos un video específico. Y ya pasemos a las preguntas y respuestas. Por favor, Giselita. Sí. Primera pregunta. Doctor Jalife, ¿podrá existir una cuarta potencia a la altura de Estados Unidos, Rusia y China en un futuro próximo? Mira, se pensaba de la Unión Europea, pero no dio el ancho, y conste que yo soy eurófilo y bueno, más que nada francófono y francófilo, pero sí soy muy eurófilo, me gusta mucho el sistema político escandinavo en términos generales. Me encanta Italia, España, Francia, Alemania. Sí, tengo debilidad por Europa. Una cosa es tener debilidades y otra cosa es analizar. Y a veces uno hasta se vuelve más estricto con los que quieren, con los que quiere. Entonces, Europa se quedó dormida, se aletargó, dependió mucho del paraguas nuclear de Estados Unidos, de la OTAN, que ahí se subsume. Y bueno, tendríamos India, no anda mal en cuestión espacial, aunque ha tenido fracasos, sobre todo en el alunizaje. Son buenos en el software, en términos generales. No tiene tantas bombas nucleares, está a la par de Pakistán, tiene unas, no me hagan mucho caso, está fácil googlear, tiene alrededor de 120 bombas nucleares, pero no está todavía. A nivel económico sí,
en 10 años India, hay proyecciones, va a incluso superar a Estados Unidos a nivel económico. Por ejemplo, Estados Unidos está cayendo, le pegó muy duro bueno, hay varios factores, no me voy a meter a ellos. Yo acabo de hacer un artículo Bajo la lupa de la jornada que versa sobre la visión que tiene un gran historiador galardonado que se llama Alfred McCoy. McCoy es MC, ya saben, tipo irlandés, Coy, luego COY. Habla precisamente sobre las sombras que hoy pues han ennegrecido el cielo del siglo estadounidense. No me quiero desviar, me quiero quedar ahí. ¿Realmente alguien así que llame la atención? No, no hay. Irán estaría en un segundo nivel. Israel, yo lo pondría, bueno, pues es rápidamente, tiene una gran alianza con Estados Unidos, de eso depende, tiene armas nucleares, no se sabe realmente, se maneja entre 250 y 500, pero para ser potencia no es nada más eso. Vean, yo doy mucho la clase del poder y hay como 16 rubros que hay que ver. No se ve nada más un rubro, se ve la fortaleza de la economía, las finanzas, la divisa, las universidades, su inventiva, el territorio, su número de habitantes, su carácter demográfico, si son jóvenes o son de la tercera edad. Hay 16 rubros que definen el poder. Entonces, realmente sí hay una gran brecha entre estos tres y el segundo nivel. Que yo pondría a ese nivel, pues los que yo manejaba del orden hexapolar. Ya ven cómo ha ido en dinámica, se ha restringido a 3. Porque pues son los que están ahora investigando a tambor batiente. Rusia no hace mucha publicidad porque su investigación es más de carácter militar, como que Rusia teme más que la ataquen a estar ahorita haciendo negocios con empresas y algo así por el estilo. China no, China ha sido mixta. Precisamente de las tres, la más débil es China a nivel nuclear. Pero si nos vamos, depende en qué rubro tomamos. Por ejemplo, nos vamos a nivel hipersónico, armas Estados Unidos está en tercer lugar. China viene en segundo lugar. Incluso Mark Milley acaba de manifestar de que China hizo una prueba de ensueño, literalmente, que le dio la vuelta al planeta y pasó no por el Ártico, sino por la Antártida. Vean qué interesante. Ya saben, es hipersónica, la de China, lo que se maneja es que tiene una velocidad de 5 Mach, de 5 veces el sonido. Rusia está en primer lugar, ya lleva una delantera de 20 años y tiene incluso con Avangard, el misil hipersónico, pues es de 20 veces la velocidad del sonido. Hay un libro magnífico de André Martillanov donde realmente desglosa el poderío militar ruso a ese nivel. A nivel portaaviones, Estados Unidos tiene 11, Rusia anda en 1, si no me equivoco, China va a tener 2, India 1 y creo que iba a comprar otro de Rusia, etcétera. Realmente no hay competencia. Ahí Estados Unidos a nivel portaaviones lleva la delantera. Entonces depende mucho del rubro. Estamos hablando de aviones. Por ejemplo, en aviones, los grandes expertos comentan que el Sukhoi es superior al F-5, al Stealth F-5. Que por cierto, también se comenta que China se fusiló cuando compraron un Sukhoi, se fusilaron los planes del Sukhoi e hicieron ya su propio jet y ahí obviamente causó algo de molestia, bueno, etcétera. Bueno, ya saben que hay acusaciones de toda índole. Yo tengo la obligación de decirlo y ustedes ya sabrán si las aceptan o no. Bueno, la siguiente, pero muy buena pregunta. Siguiente pregunta. Y ahí Latinoamérica, Brasil tuvo un momento de gloria e incluso llegaron a pensar crear la bomba atómica,
pero la Constitución se los prohíbe. Pero que tienen el know-how, sí lo pueden hacer. Brasil es la única superpotencia latinoamericana. No hay otra. Bueno, síguele, Giselita. Ok, siguiente pregunta. Doctor, ¿considera la tripolaridad como un momento de estabilización entre los poderes o, por lo contrario, un momento de permanente inestabilidad por la lucha por la hegemonía? Mira, muy buena pregunta. Yo ahí tengo 3 escenarios. Una, se da una tercera guerra mundial y ni nos enteramos, nos va a aplacar tal cual, desaparece, es decir, es suicida. Hoy quien quiera llevar a cabo una guerra es totalmente suicida. Vean, ahí Dmitry Orlov da esos escenarios, quien los quiera leer. Yo no me quiero meter mucho, pero sí les digo, yo siempre lo he pensado. Rusia y China, creo que hasta lo he comentado, van ganando, no necesitan una guerra. Lo único que necesitan es que no los ataquen. Mientras que el hegemón previo, pues tiene graves problemas económicos. Vean, hoy no puede lidiar con su inflación. Tiene problemas de suministro en la cadena de suministro global. Ahí están atascados todos los containers. Ahí lo ven ustedes frente a la costa de California. Por eso se han elevado tanto los precios. Luego no hay conductores de camiones. ¿Alguien lo puede creer en Estados Unidos? Parte de hay muchos cuellos de botella que se dieron debido a la pandemia. Incluso Janet Yellen, que es la secretaria de Finanzas de Estados Unidos, que fue, ustedes lo saben, estuvo en la Federal Reserve, en la Reserva Federal, comentó que la inflación va a decaer hasta que pase la pandemia y se resuelva esta crisis de la cadena de suministro global, etcétera. Entonces, es muy claro, vean, sería suicida un ataque. Entonces, hoy están, y a Rusia y a China, ¿en qué les conviene atacar a Estados Unidos? Ellos, yo creo, vamos a regresar, lo digo con humildad de rigor, a mi tesis del regionalismo. Vamos a entrar a una etapa, ya estamos de hecho, ¿no? Se nota más que nada en el ámbito geoeconómico. Ya saben, cuando abordamos mi método multidimensional, es muy fácil ver al mundo, uno mismo deduce. Entonces, a nivel geoeconómico, pues ya estamos en regionalismos. México está en el TEMEC, China trae su RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership. La Unión Europea, pues, ¿qué es? Es un bloque geoeconómico con máscara geopolítica, pero siempre lo dijo alguien de la Comisión Europea, que es un enano militar. Y eso, pues se durmieron, porque ¿qué pasó con la tecnología de punta? ¿Cómo puede ser que grandes cerebros como los europeos se hayan aletargado? Entonces, es muy claro, vean, esto del ajedrez aquí se puede aplicar. ¿Quién abre la partida? ¿Quién es el que va al ataque y quién está a la defensa? Yo hoy diría con responsabilidad que Estados Unidos es el que está al ataque y Rusia y China van a tratar de defenderse. No les conviene atacar a Estados Unidos, no hay razón, pero defenderse sí lo van a hacer. Entonces, por eso tenemos puntos de tensión muy fuertes en Taiwán. Pues, Taiwán está enfrente literalmente de China. Además, es una isla renegada, le perteneció a China, pertenece a China. Incluso lo acepta en su visita a China tanto Kissinger como Nixon. Y al final lo asientan tanto Brzezinski como Jimmy Carter. La una sola China, única sola China. Entonces, obviamente cuando sale la cuestión de Taiwán, pues precisamente son presiones. Pero ya vieron, China en forma gradual, aunque ya tenía Hong Kong, pues ya se hizo totalmente de esta enclave. Y ustedes saben que Hong Kong es el mayor centro capitalista del planeta por tanta desregulación que tiene. Y esa ya me hicieron la pregunta la vez anterior, creo. Y luego con Rusia,
Bueno, pues ya saben que los talones de Aquiles de Rusia son sus fronteras, sobre todo el ámbito eslavo, que viene siendo Ucrania. Fíjense que Rusia viene de la antigua Kiev, que hoy es la capital de Ucrania. Nada más que también estamos ante una reingeniería geopolítica y esos revisionismos pues llevan a grandes tensiones. Y hay tensiones en Bielorrusia y también hay tensiones en el Mar Negro. Pero ustedes ven China y Rusia no están en el Caribe. Bueno, le voy a decir que están en Cuba, sí, pero no al mismo nivel. Están a nivel de más que nada de ayuda, ¿no? Ayuda geoeconómica y humanitaria. Bueno, la siguiente. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted, doctor Jalife, acerca de la trampa de Tucídides propuesta por el politólogo estadounidense Graham Allison en 2012? Bueno, lo malo de ese libro, la trampa de Tucídides, a veces se ha manejado mucho, ¿no? De que cuando viene ese libro lo leemos mucho en posgrado, en mis clases de la UNAM. Lo leemos porque hay que tenerlo, ¿no? Presente. ¿Cómo están pensando en Harvard? Fíjense que Allison pertenece al grupo intelectual de Harvard y él hace el recuento de, no sé, 16, 18 guerras y las extrapola a Estados Unidos y Rusia y China y no ve que Estados Unidos sea el perdedor. La tesis de la trampa de Tucídides versa sobre que ¿cómo se llama? La potencia emergente le gana a la otra, ¿no? Muy en relación a lo que pasó en la guerra del Peloponeso. Y ahí, por ejemplo, se pueden hacer extrapolaciones muy baratas. Una de ellas sería que Atenas pierde con el almirante Pericles, que era una democracia, Grecia, bueno, una democracia con esclavos, se permitían, y pierde frente al régimen autoritario de Esparta, ¿no? De Leonidas y todos los que ya conocen ustedes. Todo un debate el libro. Yo creo que el libro es bueno, pero hay que saberlo criticar. Es decir, hay que leerlo, no clavarse con que uno va a ganar o el otro va a perder. Naturalmente, Allison le va uno contra el otro, y ahí pues muy difícil. Ya saben que hay cuestiones en las guerras que a veces se pierden de vista. Una de ellas es la mística, otra es los secretos, muchos no se conocen. Nosotros ahorita estamos leyendo como fin de curso el código Enigma, como con el famoso Turing, Alan Turing, ahí, que supuestamente es el padre de la computadora, pues descifran los códigos de Alemania y gracias a ello, toda es la versión eh, que dan los británicos, pues pueden descifrar los códigos alemanes y le ganan la Segunda Guerra Mundial. Pues hay muchos imponderables. Yo no, y tampoco estamos pidiendo que se dé una guerra para saber qué sucedió. Yo creo que hoy, como está la situación del mundo, vamos a llegar a regionalismos, a esferas de influencias geopolíticas, porque a nadie le conviene una guerra. Se acabaría el planeta, así para acabar pronto. ¿Cuál es el sentido? ¿Ustedes creen que no lo saben los estadounidenses, o los rusos, o los chinos? No tiene sentido. Ahora, rusos y chinos tampoco se van a dejar, tampoco se va a dejar Estados Unidos, pero nadie los está atacando hasta donde yo sé. Vean ustedes los ejércitos de la OTAN donde están, el AUKUS que acaban de crear, el QUAD que quieren crear frente a China. Pues todo es para contener a China, ¿no? Pues obviamente una potencia que se va expandiendo. Ahora, yo no creo, si le está favoreciendo la dinámica de lo que se llama en alemán, una palabra muy elegante en alemán se llama el Zeitgeist. Es decir, le está favoreciendo el sentido del tiempo sobre todo a China.
De Rusia no sabemos mucho porque tiene muchos secretos militares. Y yo realmente me iría con mucho cuidado en relación a Rusia, ¿eh? El, eh, entonces, hoy como que el enfoque está contra China. Yo ahí tengo dos hipótesis de por qué no están contando tanto a Rusia como China. Una es que estén pensando todavía en jalar a, a Rusia al campo occidental. Pues sí, Rusia es lo más occidental que puede haber. Cualquiera que conozca San Petersburgo se da cuenta. No hay una ciudad más occidental. Hecha por italianos. San Pedro el Grande se basó en Ámsterdam para, precisamente en sus canales, etcétera, para construirla. Y además es la parte más occidental. De ahí es el grupo del zar Vladimir Putin. Los que gobiernan hoy Rusia, la gran mayoría vienen del grupo de San Petersburgo. E incluso hasta hablan con un poco de desdén del ucraniano, como hablan del georgiano Stalin y de los ucranianos Brezhnev y Khrushchev, dando a entender que si hubieran sido rusos no hubieran perdido. Acuérdense que hay nacionalismos que a veces desconocemos. Yo, porque pues me conozco bien Rusia, leo la prensa rusa, colaboro en un portal ruso, así como colaboré antes en CNN. Yo soy muy plural, no tengo problemas. Yo estoy por la biodiversidad de las especies vivientes de la creación. Y uno de sus reflejos es la multipolaridad. Desgraciadamente, pues no podemos meter ahí a 192 países. Hay toda una jerarquía. ¿Y qué te hace la jerarquía? Pues saben, ya lo dijo el mismo Mille. Hoy estamos ya en la inteligencia artificial, la, la, las armas hipersónicas, la batalla en el espacio sideral y la cibernética, Vean ustedes los 192 países que hay, ubíquenlos y van a ver que casi no hay. Serían estos tres principalmente. Claro, con algunas excepciones. Eso no te hace potencia. Muy bien, otra. Oigan, excelentes las preguntas, ¿eh? Me tienen apantallado. Ya voy a tomar clase con ustedes. Ok, siguiente pregunta. ¿Tienes muchas, Gise? Sí, Bueno, adelante. Hoy le vamos a dar mucho tiempo a las preguntas. ok. Doctor Jalife, ¿la tripolaridad del mundo favorece a los globalistas o a los nacionalistas? A los nacionalistas. Yo diría, ahí yo pondría otra, a los regionalistas. Sería nacionalistas. Lo que vean, hoy un nacionalista inteligente tiene visión universal, no puede perder la realidad mundial, no te vas a encapsular, pues, te mueres, pero obviamente tienes que tener un punto de apoyo. Y yo creo que sin duda el orden tripolar va contra el gobierno mundial, que eso es lo que procuran los globalistas, que han tenido muchos golpes ahora. Vean, perdieron en la cumbre climática de Glasgow, fue un fracaso globalista. La elección en Virginia fue un fracaso globalista. En Argentina, ayer, pues que son los Fernández. Eran, entre comillas, argentinos, pero con visión globalista, ya saben con quién, para no meterme en Honduras ahorita. Bueno, la siguiente, pero otra muy buena pregunta también. Yo diría, estamos en puntos de apoyo, ahí los tienen, incluso Estados Unidos es un país nacionalista, pero lo que quiere expandir es su nacionalismo a escala global. Digo, tampoco nos confundamos los términos, pero Rusia es un país eminentemente nacionalista, pero no pierde de vista su complementariedad que tiene con China, que es muy fuerte, y con lo que ellos le llaman su periferia inmediata. Hay un término incluso estratégico que ellos manejan, la periferia inmediata, es decir, todo lo que fue la ex-URSS sigue ahí vigente.
Entonces, yo pondría, la necesidad del planeta requiere de una visión universal, pero desde un apoyo nacionalista, incluso soberanista. A mí ya no me gusta tanto la palabra nacionalista, soberanista y con su esfera de influencia, tanto geopolítica como geoeconómica, desde el punto de vista regional. Interesante. Pero no puedes perder de vista que estamos en el mismo planeta. Es un error eso. La siguiente. Sí, este tema ya lo has mencionado anteriormente, pero como otra vez salió, hay varias preguntas al respecto. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en este nuevo orden mundial? Absoluto. Ya el mismo zar Vladimir Putin lo dijo: quien controle la inteligencia artificial dominará el mundo. Y vean, no lo estoy diciendo yo, ahí está el francés famoso, ¿cómo se llama? Chayan, que es un prodigio. Hizo una entrevista al Financial Times y comentó que ya Estados Unidos está atrasado de 15 a 20 años en inteligencia artificial. Le superó China. Ahora, tampoco ahí los rusos no aparecen mucho, pero acuérdense que ellos tienen su instituto que está manejando mucho la cuestión de inteligencia artificial. Además, no sabemos hasta qué grado se da la operabilidad y la complementariedad militar entre Rusia y China. Hay cosas que muchas veces no sabemos, son secretos de Estado. En Estados Unidos seguramente han de tener algunos datos, pero hay muchos que no se conocen, si no, no serían secretos, etcétera. Vean lo de la inteligencia artificial, no lo teníamos en el radar hace 10 años, al menos yo no lo tenía en el radar. Hoy lo único que hace es que acentúa las tendencias de las que estamos hablando. Armas hipersónicas, ¿quién lo tenía en el radar? A nivel ciberseguridad sí veo preocupado Estados Unidos, porque sí está detrás de... Los rusos son muy buenos en eso, ¿eh? Bueno, hasta dicen que los mejores hackers del mundo están en San Petersburgo, ¿no? Bueno, en Estados Unidos tampoco cantan mal las rancheras. Es decir, los tres tienen hackers. Es más, hay un estudio, yo lo vi, donde Estados Unidos es el que más hackea, más que Rusia y China. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una maquinaria propagandística fuera de serie, con Gran Bretaña. Es una muy buena maquinaria que tiene. Pues como no, pues dominaron al mundo. Desde Gran Bretaña, desde Waterloo, desde el siglo XIX, el mundo anglosajón ha dominado al planeta, nos guste o no. Nada más que ahora sí estamos, el mismo Mark Milley lo acepta, ¿no? Estamos ante un giro, un shift, ¿no? Tremendo, jamás visto en la historia de la humanidad, y a una velocidad, ahora sí que fenomenal. Muy bien, otra. Esta es más regional. Preguntan, en este nuevo orden tripolar, ¿qué papel juegan los países de la periferia en América Latina, especialmente con la presencia de actores extraterritoriales como China y Rusia en nuestra región? Pues mira, cuando son regionales, van a tratar de que no se metan en su zona de influencia, así de fácil. Cada quien tendrá la suya, van a haber trueques, no quiero decirlos porque voy a pisar muchos callos, van a haber muchos trueques interregionales, ¿no? Incluso en Europa los estamos viendo, y empezaron. Sí, entonces, bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. Síguele, otra. Justo hablando de este tema, globalistas y nacionalistas soberanistas preguntan, doctor, ¿es válido conceptualizar la nueva ruta de la seda de China como un proyecto globalizado de Beijing? Bueno, yo sí se puede manejar, pero con una idea muy clara desde un país nacionalista. Acuérdense, vean, incluso popular. ¿Cómo se llama China? China popular. Ojo, popular. Trae su proyecto, pero ¿por qué? Tiene su razón de ser, no es nada más así. Porque la globalización financiera sí ahorcó
a China y a Rusia, con esto de las sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, China se zafa de cierta manera con la globalización económica, por eso tienen que hacer la diferencia entre los dos. Tengan cuidado, cuando lean ustedes la prensa china, se van a dar cuenta que ellos no manejan la globalización financiera, manejan la globalización económica, y la gran vencedora en la globalización económica es China, pues son las cosas. Y en segundo lugar, guste o disguste, es India, ¿eh? Nada más que nadie lo dice, pero hay datos duros al respecto. O sea, es muy fácil realizarlos con su software, etcétera, etcétera. Entonces, la ruta de la seda, bueno, además yo no sé por qué quiere uno extrapolar para todo lo que se llama en latín el lecho de Procusto, porque es reducir, ¿no? Un concepto como la ruta de la seda a una dicotomía entre globalistas y nacionalistas. Aquí yo lo veo de otra manera. Las tres rutas de la seda que tiene China, tanto la continental, la marítima y la del Ártico, son producto precisamente de la asfixia y de la contención donde se equivocó Obama. Obama creó tres tratados que desde el punto de vista geoeconómico tenían la intención de asfixiar a China. Uno de ellos era el tratado, el TPT, ¿cómo se llama? El Trans-Pacific Partnership, el TPP, la Asociación Transpacífico, fracasó. Lo primero que hizo Trump fue salirse. Ahora ya no saben qué hacer con él. Y ahí se quedó, iba contra China. Y ahora ustedes se ven, hay traslapes entre lo que quedó del TPP, el Trans-Pacific Partnership, con el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, que encabeza China. Hoy quien encabeza el TPP es Japón. Y ustedes ven ahí hay grandes traslapes, sobre todo con los 10 países del bloque del sudeste asiático. Es muy fino esto lo que les digo. ¿Dónde quedó la Alianza del Pacífico de Videgaray, Guajardo y el disque presidente Peña? Una basura. Basura. Vean todos los proyectos, el proyecto que hizo Fox. ¿Qué quería hacer Fox? El plan Puebla-Panamá. Es de locos. El neoliberalismo está muerto, no hay que equivocarse. Ese es uno de los corolarios para entender los regionalismos y las esferas de influencia y la desglobalización. Si uno no entiende eso, pues te pierdes toda la película. Entonces ahí se equivocó Obama, trató de contener a China desde el punto de vista geoeconómico y fracasó. El otro era el que tú conoces, tú hiciste tu tesis de maestría sobre eso, ¿cómo se llama? El TIP, nunca me acuerdo de sus siglas. ¿Cuáles son sus siglas, Gisela? El TTIP. El TTIP, que quiere decir el Tratado Transatlántico, ¿no? De El inversión. transatlántico. Fue un fracaso, igual, falló. ¿Y el otro cuál era? Era el TISA, TISA, el TISA era para todo el mundo, era una globalización geoeconómica, si es que le queremos dar términos, adjetivos. Bueno, Baby Bush fracasó, querían hacer un tratado de libre comercio toda del continente americano, fracasó, etcétera. Es decir, ya eso. Y el TEMEC sigue vigente porque pues, México es la segunda potencia de Latinoamérica, no es cualquier cosa. Además tenemos, sepa Dios cuántos millones de mexicanos en Estados Unidos. Yo he visto todas las cifras y colores. La más bella, ya los mexicanos en Estados Unidos son mucho más que el porcentaje de los afroestadounidenses. E incluso si uno ve las tendencias y proyecciones demográficas, los centennials y millennials mexicanos en 10 años ya tienen un crecimiento exponencial. Es decir, la primera minoría étnica en Estados Unidos, no es que uno sea racista o no, eso es irrelevante, esos terminajos. Eso se refiere a que la oficina del censo de Estados Unidos es racista, ellos manejan esos términos. Yo no. Porque ponen de lado los blancos, ponen de lado a los afro, a los asiáticos, a los hispanics, que es un terminajo que a mí no me gusta, mínimo latinos. Y además, ¿por qué los mexicanos tienen que entrar con los latinos? Tenemos diferente historia con Estados Unidos. Además, los mexicanos son guadalupanos y la mayor parte hoy de latinos no mexicanos son, dicho
respetuosamente, son protestantes o evangélicos. Entonces, pues, ahí son juegos lingüísticos con alcances geopolíticos. Eso hay que entenderlo a nivel doméstico. Entonces, yo dejaría lo de la ruta de la seda como una salida obligada de China para conectarse con la Unión Europea, sobre todo con Alemania, que es la máxima superpotencia. Yo lo veo como un proyecto geoeconómico, birregional, si queremos exagerar del término, triregional, tri de tres, ¿por qué? Sería la región del sudeste asiático, donde impera China, con Centroasia y con Europa. Centroasia y el Medio Oriente. Yo me te diría, bueno, si quieren ser más puros, pues pongan cuatrirregional, de 4 regiones. China, por ejemplo, ha invitado a Estados Unidos a que forme parte, pero a Estados Unidos no le conviene. Entonces, son 3 rutas de la seda muy importantes. Ustedes vean, todas convergen al final del día en Europa. Unos al sur de Europa, otros al norte de Europa, otros en el corazón de Europa. ¿Por qué? Porque Europa es la tercera potencia geoeconómica del planeta. Es decir, China le necesita vender a alguien. Además, Europa, si no me equivoco, Giselita, corrige, obviamente ya sin Gran Bretaña, tiene 500 millones de habitantes. Ya están en 500, ¿no? Ujú. Bueno, Giselita vive en Europa, además es muy proeuropea, así que hay que aprovechar sus conocimientos. Entonces, 500, bueno, pues es algo, ¿no? Y toda Rusia, pues anda en 100, si no me equivoco, 43 millones, ¿no? Es más, en Estados Unidos, el mismo Biden, yo me acuerdo haberlo leído cuando era vicepresidente, Biden, apuestan a la debacle demográfica de Rusia. Imagínense un país con 143 millones de habitantes y una extensión de 18 millones de kilómetros cuadrados. El doble respectivamente de Canadá, Estados Unidos y China. Demasiado territorio para 143. Por eso Rusia es una superpotencia desde el punto de vista energético, con sus bosques. Ahorita en toda esta cuestión de la deforestación que se manejó con el cambio climático en Glasgow, bueno, a Rusia le deberían pagar por su participación en la oxigenación del planeta, con sus bosques. Ahí es una extensión tremenda. Alguien va a decir, bueno, el Amazonas, sí, pero el Amazonas no tiene la misma edición, además es diferente, es otra modalidad. Y Brasil anda en 8 y pico millones de kilómetros, que además están devastando literalmente al Amazonas. Entonces hay que tener cuidado cuando manejamos los conceptos, a veces no hay que mezclarlos. Yo diría, desde el punto de vista geopolítico, China tiene una política nacionalista, ergo, el mejor ejemplo es Taiwán, con presencia regional fuerte, preponderante y visión universal. Hoy, vean en Latinoamérica, está desplazando a Estados Unidos. Ahí les debemos ese video, cómo China está desplazando a Estados Unidos de Latinoamérica. Por lo menos en 9 importantes países ya está, menos en México, y ya saben por qué. Aquí obviamente también por consideraciones geopolíticas. El tren bala que iba a ir de México a Querétaro, pues que el escándalo de la casa, que era Casa Blanca, ¿no? De la gaviota, pues fue eso. No crean que fuera por la casa, ¿qué le importa la gaviota? Tengo una casa de 5 millones de dólares, ¿qué le interesa eso? No, ahí lo que era un aviso para que no se metieran tanto con los chinos. Yo se lo comenté a mis amigos chinos. No va el tren bala. Digo, estás loco, está más barato que Siemens y que Bombardier. Por geopolítica, si no, ya no entiendo de geopolítica. Y ahí está la grabación en el canal chino. Obviamente después de eso subieron mis bonos. Pues cómo no. Ellos mismos. Y ahora le tenemos que pagar indemnización a China por no haber hecho por haber abrogado ese acuerdo comercial. Creo que nos va a costar el chiste, no en caso 500 millones de dólares, algo así. Todos los errores de Videgaray, bueno, etcétera. 2 más y nos vamos, Giselita.
Ok. ¿Cuántas Justo, tienes? ¿Muchas? sí, no, 2 más Bueno, está las bien. vamos a englobar. Justo ya tocaste el tema, mencionaban en el chat, la cuestión de la demografía de Rusia, ya lo tocaste. Me sigo con la siguiente pregunta, es igual de Estados Unidos y las conjugo en una sola pregunta. ¿Cómo afrontará Estados Unidos su desarticulación del tejido social frente a las amenazas de China y Rusia? Y esta va con la siguiente. Doctor, ¿cree que la crisis interna de Estados Unidos lo desbanque y permite el crecimiento de China sin hacer una guerra? Son excelentes preguntas. Vean, yo ahorita he estado leyendo mucho y hay temor de que, bueno, eso no lo digo yo, lo dice Alastair Crooke. Alastair Crooke, que escribe C-R-W-K. Y Alastair, ya saben, como cualquier nombre británico, él fue el asesor, bueno, primero que nada fue espía del MI6, abiertamente. El, nada más que vean, en México ser espía suena horrible, así los digo. En Estados Unidos y en Gran Bretaña, sobre todo, da caché. Pues James Bond, ¿no? Ahí lo tiene. Pero aquí en México es espeluznante el término, ¿no? No puede haber algo peor. Entonces, Alastair Crooke, pues fue asesor de, de Solana, creo que se llama Javier, ¿no? Que fue el mandamás de la política exterior de la Unión Europea. Bueno, el señor conoce sus temas, créame. Entonces, y es muy legible. Yo lo sigo mucho. Bueno, es de los autores que hay que seguir, porque es el británico no rusófobo. Yo diría es el británico rusófilo hasta cierto punto. Digo, acuérdense que también los centros de espionaje son inteligentes. Tiene un ala que es anti su enemigo y otra que es pro, que contacta con sus enemigos. Lo que se llaman el back channel, ¿no? Donde hay maneras de comunicarse tras bambalinas. Entonces, Alastair Crooke ahora está manejando que es muy peligrosa la caída de Biden. Ya ven, Biden, y eso como lo escribió fue la semana pasada, ahora tiene una aceptación negativa muy baja. Estamos hablando del 39%. Esta fue del viernes, 39%. Y un rechazo, pues, del restante, ¿no? Más del 50 y pico. Bueno, todavía a Biden le va bien. A Kamala Harris todavía está peor que Biden. Está 10 puntos más abajo que Biden. Estamos hablando de 30 y pico de por ciento. Entonces, eso naturalmente daña internamente al Partido Demócrata, que sufrió una debacle en Virginia. Ahora, el nuevo liderazgo, vean las edades. Si no me equivoco, Nancy Pelosi tiene 82 años. ¿Escucharon bien? Y es la lideresa de la Cámara de Representantes, que no le está yendo muy bien. Dick Schumer, que tiene 70, si no me equivoco. Y Biden tiene 78. Estamos hablando, nos guste o no, y los chinos hacen mucho hincapié en eso. Estados Unidos está gobernando una gerontocracia. Trump tiene ya 74 años, si no me equivoco. Entonces, ¿dónde está la nueva generación? ¿Cómo piensa, etcétera? Bueno, Kamala Harris ya vimos que no, aunque sea una relativa nueva generación más joven, pero como que no pegó en el electorado. Y estamos viendo surgir en este momento crítico interno de Estados Unidos, que está restañando sus heridas. Lo dice el mismo Mark Milley. El 6 de enero, la fecha de la toma del Capitolio, es un 11 de septiembre interno. Entonces, sí, cuando un país tiene problemas internos, muchas veces busca, yo diría, el teorema de Maquiavelo, del príncipe de Maquiavelo. Cuando hay problemas internos, muchas veces se desvían por buscar problemas externos. De otra manera, no se entendería
la intensificación de las tensiones en el estrecho de Taiwán, en el mar del sur de China, en el Mar Negro, en la frontera de Bielorrusia con Polonia y en Ucrania. Como que llama mucho la atención, es decir, hasta qué punto se puede estirar esta liga. Son momentos difíciles. Yo en lo personal, a nivel psicológico, no creo que Biden busque una guerra, en lo personal, pero eso es una intuición. ¿Quién me la garantiza? No la busca. ¿Por qué razón? Porque vean, Biden ha sufrido mucho en su vida, hay que leer mucho la geografía de los seres humanos. Él es un agente, bueno, no quiero echarle porras, porque luego, ya ven, cuando uno habla bien de una cosa, de una persona, es que es pro demócrata o es pro república. No es así, yo soy muy temático. Dígame el tema y yo les doy mi opinión. No pueden hablar, además yo ni voto en Estados Unidos, así que ni tengo influencia mínima. Eso no viene al caso, eso es de párvulos, ¿no? Dejemos esas cosas de párvulos de lado. Pero leyendo su biografía, es una persona que sufrió mucho con la muerte de su primera esposa en un accidente, y creo de una hija, un hijo, ya no recuerdo bien, pero lo que más le pegó ahora en su fase reciente es la muerte de su hijo Bo, que quiere decir en francés es Bo, pues que decir bonito, ¿no? Murió de cáncer, precisamente. Y parece ser, esto no lo escribo yo, lo dice nada menos que un historiador financiero y biógrafo de los Rothschild. ¿Cómo se llama ahorita? Les digo cómo se llama. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Acabo de hacer un artículo al respecto de él, muy conocido, por cierto. Ferguson. Ferguson. Hizo esa biografía de los Rothschild y obviamente pues sabe, ¿no? Y comenta y sabe mucho de la política de Estados Unidos. Él es británico, y que la única gracia que tiene Kamala Harris es haber sido íntima de Bo, el hijo de Biden. Entonces, con ese perfil psicológico que tiene Biden, dudo mucho que él quiera una guerra. Esa es mi muy humilde opinión. Bueno, ahora, hay veces que los militares te orillan, ¿eh? Tampoco veo en la psicología o su staff, ¿no? En la psicología de Milley que quiera una guerra, ¿no? Aunque habla con desdén de Rusia, pero ya ven, supuestamente le habló a su correligionario chino para avisarle que en cualquier situación, pues estarían pendientes comunicándose, ¿no? Lo cual es normal también entre arriba a nivel militar, mucho se maneja eso, de que pues antes del golpe pues te dan un previo aviso, ¿no? A veces dan, ¿eh? No siempre, obviamente, pero se suele dar. Entonces, no veo la psicología de que un Biden a sus 78 años, con toda esa carga dolorosa de su biografía, eh, él sabe bien a qué lleva. Es la destrucción del planeta. No tiene sentido. Así es suicida ir a una guerra contra Rusia o China en estos momentos. Entonces, son tensiones, ahí ven cómo están los otros también replican, mueven sus ejércitos, juegos de guerra, así de fácil. Entonces, bueno, esperemos que no me equivoque. Bueno, hasta la próxima, les agradezco mucho la atención.